Y me gustaría iniciar con que alguien de ustedes me pueda decir qué nota de diferente de esta lesión, que es la característica de los pacientes con urticaria, respecto a las que hemos revisado de dermatitis atópica principalmente y dermatitis por contacto. Levante su manita. Ok, doctor Juan Guevara González. Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, Buenas tardes. A diferencia de las otras lesiones, yo observo que estas, las pústulas, no sé, creo que sí, pústulas confluyen haciendo una lesión que sea más grande, además de que esta no es descamativa a comparación de las otras. Y creo que puede abarcar mayor extensión corporal siendo una sola lesión. Ok, bien, doctor. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Doctora Daniela. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a lo que dijo mi compañero, pues en este caso no son pápulas, son ronchas y pues en el caso de que lleguen a confluir varias, pues entonces estaríamos hablando de abones y pues a diferencia de, por ejemplo, la dermatitis atópica, pues sí se va a presentar principalmente por otro tipo de lesiones como pápulas y son también eritematosas. Y pues creo que esa sería la principal diferencia y bueno, como igual también lo mencionó, en las otras lesiones también va a haber descamación y incluso por el rascado puede haber también liquenificación. Así es. Muy bien, perfecto, doctora. Gracias a los compañeros que participaron en este momento. Y en efecto, pues esta lesión característicamente es muy diferente respecto a la dermatitis atópica, porque no es una lesión seca. Si ustedes se dan cuenta, de hecho, se ve incluso hasta bien hidratada la piel. Tampoco, obviamente, no va a ser descamativa. Va a ser pruriginosa, sí, ¿no? Igual de pruriginosa que la dermatitis atópica, ¿vale? Sin embargo, como bien comentó su compañera, esta va a presentar roncha, ¿vale? Pueden ser ronchas tan pequeñas como de 3, 5 milímetros o pueden confluir, generar abones, que son lesiones enormes, que pueden incluso abarcar más de 2/3 partes de una extremidad. Entonces, bueno, solamente a simple vista, ¿no? Si ustedes ven esta lesión en un paciente, pues deben de pensar en urticaria, ¿vale? No en dermatitis atópica. Desafortunadamente, nosotros en la consulta aún vemos muchas interconsultas que vienen con diagnóstico de dermatitis atópica, que incluso le dan tratamiento como dermatitis atópica, o sea, le indican corticoides tópicos, ¿no? Sin embargo, al momento de explorar la lesión, o que el mismo paciente nos enseña una foto con su celular de la lesión, pues bueno, nos damos cuenta de esto, ¿no? Que es una lesión con reborde, con textura, que incluso, lo vamos a ver en la siguiente imagen, puede ser pálida, como observan ustedes acá, puede ser pálida al centro, con bordes eritematosos, irregulares, pueden confluir, como ustedes se dan cuenta en estas lesiones, ¿vale? Entonces, la realidad es que son dermatosis muy diferentes, incluso en causas, en evolución, son muy diferentes también, ¿vale? Entonces, bueno, de entrada no confundamos las lesiones primarias, ¿bien? Y entonces tenemos que la urticaria va a ser un padecimiento en el cual van a aparecer ronchas, sabones, podemos tener edema a nivel de mucosas, o ambos, que también puede llegar a ser muy característico, en más del 50% de pacientes pueden presentar urticaria acompañado de angioedema. ¿Bien? Y entonces vamos a ver que estas ronchas van a ser lesiones eritematosas, polimorfas, migratorias. ¿Qué significa esto? Que generalmente el paciente acude a consulta y nos comenta, ¿no? Doctor, es que tuve esta lesión, que me apareció inicialmente en el antebrazo, después de forma esporádica, bueno, espontánea más bien dicho, remitió, me apareció en el otro brazo, o en la espalda, en el abdomen, en el tórax, incluso hasta en el cuero cabelludo pueden llegar a aparecer. ¿Vale? Entonces, justamente esto se llama de migratoria, ¿vale? No duelen, estas lesiones no van a doler absolutamente nada, pero que sí van a generar un prurito intenso.
Esta manifestación de urticaria, al igual que la dermatitis atópica, puede ocasionar alteraciones en el patrón de sueño únicamente por el prurito. ¿Vale? Pueden ser confluentes y pues generar una urticaria papular gigante, o pueden ser tan pequeñas como de 3 o 5 milímetros de diámetro. ¿Vale? Otra característica importante es que van a ser evanescentes. ¿Qué significa esto de evanescentes? Que así como ven ustedes ahorita la lesión, ¿no? Digamos, su paciente tuvo esta lesión en la mañana, pidió consulta, y al momento de llegar a consulta nos enseña el antebrazo, ¿no? Y tal cual nos comenta el doctor, le juro que aquí tenía una lesión como la que está aquí en mi celular. Y la realidad es que hay que creerles, porque esas lesiones aparecen y desaparecen de forma espontánea, incluso sin tratamiento, ¿vale? Pero van a ser persistentes. El que hayan desaparecido o remitido de forma espontánea no implica que vayan a volver a aparecer, y muy frecuentemente, ¿vale? Entonces, también esta es una manifestación característica de urticaria. Entonces, van a ser lesiones eritematosas, pruriginosas, polimorfas, migratorias, evanescentes, ¿vale? Pueden confluir, y también otra característica es que no van a dejar mácula, ¿vale? ¿Qué es esto? Que el paciente tiene una lesión tan importante como la que ven acá, pero cuando remite la lesión queda una piel sana, como si nunca en la vida hubieran presentado alguna lesión en esa área de la piel. No deja máculas, no deja marcas, no deja áreas de hiper o hipocromía. Bien, entonces esas son características importantísimas de la urticaria, ¿no? Que prácticamente las caracterizan. Bien, ahora la urticaria se puede clasificar, bueno, se clasifica dependiendo si tiene algún patrón inducible o es espontáneo. ¿A qué nos referimos con esto? Si el paciente presenta una urticaria inducible, pues nos va a comentar que presenta estas lesiones cuando un objeto romo puede lesionar o friccionar su piel, y regularmente, ¿qué es lo que sucede? Que marca un camino, ¿no? Eso es muy común en aquellos pacientes que trabajan, por ejemplo, en alguna tienda, o que trabajan en algún lugar en el que están en contacto frecuente con objetos que les pueden llegar a lesionar su piel sin siquiera abrirlos. O sea, no tienen una pérdida de continuidad de la piel. Solamente la fricción puede generar, ¿vale? Puede generar este tipo de manifestaciones. Y la verdad es que el dermografismo asintomático es bastante común. Se puede llegar a presentar hasta en un 20% de la población. Y no sé si alguien de ustedes en algún momento ha tenido episodios de esto de dermografismo, que por ejemplo que raye su piel con algún objeto y que se delimite el trayecto de este objeto o la forma de este objeto. ¿A alguien le ha sucedido? Doctora Cris. Sí, el más común es cuando, por ejemplo, estoy con mi perrito y se emociona demasiado y me rasguña y delimita exactamente el camino, pero no me... Le queda todo Ajá, me queda la marca, así. pero no el rasguño como tal. Ok, sí, claro, es bastante común, sobre todo con las mascotas. Gracias, doctora. Doctora Rosana. Igual, Doc. Bueno, mascotas y también con algunos alimentos. ¿Alimentos? Sí, te conoce como el kiwi o el durazno y así. Bueno, pero al consumo o a la fricción. No, al momento que los toco, bueno, no los puedo consumir. Ok, muy bien. Bueno, sí, ya está un poco más importante. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, doctora Diana Juárez. ¿Escucha? Sí. Bueno. Ya no lo escucho, doctora. ¿Ahora? Perdón. Ok, ya la escuchamos otra vez. Perdón, yo tuve episodios de urticaria cuando estaba en la secundaria, como durante 3 años, pero actualmente ya no. Y cuando alguien me toca la parte de las manos, se me quedan marcadas las manos, o si me pasa, no puedo ir a lugares donde haya muchas plantas porque
se me quedan marcadas como el roce nada más de las plantas. Así es, perfecto. Justamente pues es la característica del dermografismo. Gracias, doctora. Y les voy a invitar a, obviamente, quien quiera hacerlo, que agarre una pluma, que le quite la punta, o sea, que no se escriba tal cual con tinta en su antebrazo, la cara anterior del antebrazo, 3 centímetros por debajo del pliegue del codo. Escriba sus iniciales, su nombre, y noten, o ya nos avisan, quién sí tuvo una respuesta de dermografismo, literal, o con la parte posterior del lapicero. O sea, el chiste es que solamente tenga fricción su piel con esta punta, no que se abran, ¿sale? Y tampoco que se marquen con tinta. Entonces le invito a quien guste hacerlo para ver si alguien de ustedes presenta esta manifestación de dermografismo, ¿vale? Bueno, pues continuando, también alteraciones principalmente asociadas al frío o al calor pueden estar presentes. No es tan común aquí en nuestro medio, pero bueno, también estará escrito. Sobre todo al contacto con agua muy fría o muy caliente. Y esto pues va a ser más importante nuevamente en aquel personal que maniobra con todos estos objetos de frío, de calor, ¿no? Entonces, generalmente las personas que trabajan en áreas de comida pueden llegar a presentar estas manifestaciones de forma inducible. Presión retardada. Esto también es, yo creo que después del dermografismo es la segunda causa de las físicas inducibles. ¿Por qué? Porque se va a presentar en todas las áreas corporales que generan una presión. Y pues bueno, tenemos muchas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en mujeres, todo lo que es el área del sostén, regularmente les puede llegar a quedar marcado, el área de la cintura, del cinturón, el área de los calcetines, de los zapatos, por ejemplo, las mujeres o inclusive varones que cargan mochilas o objetos pesados sobre sus hombros, también puede quedar marcado todo el trayecto de la mochila o de la bolsa, y sin siquiera generar un dato de fricción. Solamente la presión que se genera de más de 5 kilos puede generar este tipo de manifestaciones, ¿vale? Y es muy común. Entonces, cuando le preguntamos al paciente si ha presentado estas lesiones, ¿no? Estas lesiones de urticaria, cuando carga algún objeto pesado en el hombro o en el trayecto del sostén en las damas, o en la cintura, zapatos, zapatillas, pulseras, ¿no? Todo esto puede llegar a generar lesiones solo por opresión. ¿Bien? Y las vibratorias, la verdad es que es bastante raro, pero bueno, sí se puede llegar a presentar, sobre todo en aquel personal que trabaja en construcción, que ocupa perforadoras, y que esta vibración sí puede llegar hasta cierto punto a generar estas lesiones de urticaria. Entonces, dentro de las físicas inducibles, las más comunes, dermografismo y por presión. Ahora, respecto a las inducibles químicas, esas son bastante particulares, ¿no? Son muy peculiares porque, hablando de la química colinérgica, es muy, muy común. Y cualquier cosa les puede activar. El sudor, cambios en el estado de ánimo, contacto igual con frío, con calor, ¿vale? Hay ocasiones que el mismo sudor puede generar una urticaria inducible química, colinérgica, y por contacto. Entonces, este sudor pues va a estar irritando frecuentemente al paciente y puede generar lesiones de ronchas o abones en todo el área donde haya tenido la producción de sudor. Y la acuagénica, que es de las más raras que hemos podido observar, sí me ha tocado ver una paciente, una dama que justamente después de que terminaba de bañarse, a los 2-3 minutos, se le marcaba en todo el tórax superior y la espalda, toda la región superior, se le marcaban las gotas de agua, tal cual como caían de su regadera. Es bastante particular y muy peculiar, pero bastante, mucho más rara, ¿no? Y bueno, no es común que ustedes logren encontrar este tipo de urticarias, ¿vale? Sin embargo, bueno, entre todas estas inducibles, pues tenemos una causa, una sospecha de cuál puede ser el factor desencadenante. Sin embargo, cuando no tenemos un factor desencadenante claro, si solamente presenta las ronchas, los jabones y pues no identifica asociado a qué,
pues ahí tenemos las formas espontáneas. De estas formas espontáneas, las vamos a subdividir de acuerdo al tiempo de evolución. Si ha durado una manifestación por menos de 6 semanas, entonces va a ser una aguda. Si ha persistido estas características clínicas de las ronchas por más de 6 semanas, entonces va a ser una crónica, ¿vale? Entonces, si tenemos una urticaria sin alguna causa aparente, algún desencadenante, pues seguramente es aguda cuando ha durado menos de 6 semanas, menos de mes y medio, o crónica cuando duró más de 6 semanas o más de mes y medio, ¿vale? Entonces, son los dos grandes grupos que vamos a tomar en cuenta. Vamos a hablar, en este caso, de las espontáneas, ¿vale? Para que ustedes puedan tener conocimiento de qué podemos solicitar de abordaje y cuándo referir con el alergólogo, ¿vale? ¿Por qué? Porque regularmente la gran mayoría van a ser agudas. La gran mayoría van a ser agudas, incluso sin evidencia de algún desencadenante objetivo, ¿vale? Sin embargo, ya el interrogatorio pues podemos detectar algunos procesos inflamatorios predominantemente infecciosos que pueden ser los causantes de esta enfermedad. Entonces, hablando de angioedema, pues esto sucede cuando hay una liberación masiva de histamina, sobre todo en el tejido celular subcutáneo. ¿Y qué es lo que va a generar? Edema. Este edema se puede localizar a nivel palpebral, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, en labios, puede ser en ambos labios, o predominantemente solo en uno. Se puede ver afectado manos, pies y genitales. En el caso de las damas, labios mayores; en el caso de caballeros, escroto. Entonces, puede llegar a afectar estas zonas. Habrá que estar muy al pendiente de estos pacientes que pueden generar urticaria y angioedema, porque puede también presentar, así como se edematiza en el tejido celular subcutáneo, puede ocasionar edema en mucosas. Y ese edema en mucosas puede inflamar lengua, laringe, tráquea, bronquios y generar datos de disnea. Bien. Lo más común es que pueden presentarse ambas al mismo tiempo, ¿no? Urticaria y angioedema hasta en un 50%. En un 40%, los pacientes pueden presentar únicamente urticaria sin angioedema, y solamente un 10%, bastante bajo, pueden presentar únicamente angioedema sin manifestación cutánea de ronchas. Y la verdad es que es bastante raro y habrá que investigar alguna otra causa de este angioedema. Respecto a la urticaria aguda, que recordemos es aquella que dura menos de 6 semanas en su evolución, pues se ha determinado que puede haber una prevalencia en la población en general del 0.3 al 11.3%. Y hasta un 20% de pacientes pueden llegar a presentar un episodio de urticaria en su vida, de urticaria aguda, ¿vale? Prácticamente todos tenemos derecho a presentar un episodio de urticaria aguda durante nuestra vida, ¿vale? Y sin alguna causa en específico, aparentemente, y en la mayoría de las veces. Es más frecuente en mujeres, ¿vale? Principalmente entre 35 y 60 años, y principalmente se ha visto que tiene una asociación importante con factores emocionales, ¿vale? Respecto a los niños, si quisiéramos indagar o tener en cuenta algunas causas, en los niños, causas de urticaria aguda principalmente van a ser por infecciones, ¿vale? E incluso son más frecuentes en niños en etapa preescolar, que pueden llegar a tener infecciones virales, o dentro de estas infecciones, también las silentes, vías urinarias, puede ser una de las más comunes encontradas, ¿no? Sobre todo en niñas que están entre los 5 y los 8 años, porque regularmente cuando inician la limpieza de la zona anogenital de forma autónoma, entonces ellas solitas se contaminan, y esta contaminación regularmente es asintomática y es una causa frecuente de urticaria aguda, junto con las vulvovaginitis. Hipersensibilidad a medicamentos también puede estar presente en este grupo etario. Los betalactámicos son los que más frecuentemente se pueden llegar a asociar. Y alergia alimentaria, no solamente esta alergia alimentaria, en casos en los que la manifestación clínica se puede dar de forma inmediata, en las primeras 2 horas, principalmente posterior a la exposición con el alimento sospechoso. Y en los adultos,
la gran mayoría van a ser idiopáticas. ¿Qué significa esto? Que no va a tener el paciente alguna manifestación importante. Sin embargo, pues, nuevamente, infecciones de vías aéreas principalmente puede ser un factor importante en los pacientes adultos respecto a la urticaria aguda. Asociación a medicamentos, sobre todo en este grupo, la exposición a AINES o algún medio de contraste puede ser una causa importante. Y alimentos, la verdad es que sí puede ser tan bajo como menor al 1%. Y esos alimentos, los crustáceos, son de los más frecuentemente asociados. Bien. Respecto a la urticaria crónica, aunque recordemos que es aquella que persiste en su manifestación por más de 6 semanas, aquí sí cambia mucho el panorama. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como les tenemos derecho a un episodio de urticaria aguda en nuestra vida. Sin embargo, pues este episodio de urticaria aguda tiene que delimitarse, ¿no? Tal cual a las 6 semanas. Pero si este episodio de urticaria sobrepasa las 6 semanas, entonces habrá que expandir la búsqueda del agente causal. Y respecto a estas causas, principalmente en los adultos, la idiopática, que así se manejaba hasta hace algunos años, era lo más común. Hasta el 50% de casos no se encontraba una causa en específico. Sin embargo, ya en últimos años ha tomado importancia esto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no es como tal que no se encuentre una causa en específico, sino que esos pacientes generan las primeras manifestaciones de autoinmunidad a través de la piel. Es casi como si tuvieran síndrome paraneoplásico a nivel cutáneo, ¿no? Pero obviamente pues no es neoplásico, sino es un antecedente de autoinmunidad. Y respecto a la autoinmunidad, la patología tiroidea autoinmune es la más frecuente reportada. Entonces, díganme, doctores, ¿cuál es la patología autoinmune tiroidea más frecuente o más común? Levanta su manita. No, bueno, tiroiditis autoinmunes, tiroiditis de Hashimoto, son las que más frecuentemente el paciente va a presentar, ¿no? Y es un objetivo a diagnosticar, a buscar, ¿vale? Y a tratar, obviamente. No por nosotros como alergólogos, sí por nuestros compañeros endocrinólogos, pero es una causa muy común, ¿no? Después de esta causa idiopática, que siempre habrá que pensar en autoinmunidad, habrá que descartar causas metabólicas, que también están asociadas hasta en un 20%. ¿Vale? Tenemos pacientes incluso que han llegado con nosotros con urticaria crónica, pues como parte del abordaje es solicitar una química sanguínea, hemoglobina glucosilada, y detectamos muchos pacientes que debutan como diabéticos con la manifestación cutánea. Entonces, no mucho, diagnosticamos una señora que tenía 9 de hemoglobina glucosilada y tenía una glucosa basal de más de 200 y pues muchas características clínicas asociadas. ¿Qué sucedió? Pues la mandamos a medicina interna, le dieron tratamiento, mejoraron su estado metabólico y per se mejoró la condición clínica cutánea. Entonces, las metabólicas también son un factor importante. Entre estas, la diabetes mellitus es una de las más comunes. Hipotiroidismo, ¿no? También es una causa común, o hipo o hiper, que todos estos se pueden presentar durante la evolución de un paciente con tiroiditis autoinmune, ¿vale? Recuerden que tienen episodios de hipotiroidismo y de hipertiroidismo durante su evolución hasta que finalmente la glándula pues cede y queda con falla, ¿no? con falla tiroidea. Medicamentos también es una causa muy importante y nuevamente los AINES siguen siendo una de las causas más comunes en los adultos. ¿Y esto por qué? Porque generalmente tienden mucho a la automedicación. Entonces, les duele la rodilla, aquellos jugadores asiduos de fútbol que abandonaron el deporte por el dolor de rodilla, pues regularmente tienen un consumo importante de AINES, ¿no? Y en general, la gran mayoría de adultos, no me van a mentir, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero no me dejarán mentir más adelante, que tomamos medicamentos de forma impulsiva y
generalmente sin una indicación específica. Entonces, esta tu medicación de forma repetitiva, pues puede llegar a generar este porcentaje, pues nada envidiable del 20% asociado a medicamentos. Entonces, los AINES en adultos, una de las causas más importantes, y pues también antibióticos, ¿no? Dentro de antibióticos, beta-lactámicos, quinolonas son de los más importantes, y no entra como otro medicamento, pero los medios de contraste también son una causa importante, ¿vale? Ahora, alimentos, bien, aquí si se dan cuenta ya es una causa pues a investigar, ¿no? Nuevamente los crustáceos son de las formas más importantes, sin embargo hay algunas proteínas, como la proteína del huevo, que también podría estar asociado, proteína de la soya, que también podría estar asociado. Bien. Y esas son como que las causas más frecuentes en los adultos. Ahora, respecto a los pediátricos, la verdad es que una urticaria crónica en un pediátrico es muy rara, verdaderamente muy rara. Así, si llegamos a ver, yo creo que un niño con urticaria crónica al mes o cada 2 meses es muchísimo. La verdad es que no tenemos una incidencia elevada de esta patología en edades infantiles. Sin embargo, si es que se llegara a presentar, habrá que sospechar nuevamente de procesos infecciosos, ¿no? Y silentes. Los más comunes, infección de vías urinarias, como vaginitis y parasitosis, ¿no? La parasitosis intestinal también es una causa bastante común de urticaria crónica, ¿vale? Y pues habrá que investigar respecto a autoinmunidad, que también podría ser un dato importante, sobre todo en aquellos pacientes que tengan algún dato articular importante. ¿Vale? Entonces, si tienen un paciente con urticaria crónica en edad infantil, preferentemente envíen los doctores para su estudio, porque no es lo común que encontramos un paciente pediátrico con urticaria crónica. Sí es común con urticaria aguda. Les puede dar una simple infección de vías aéreas, les puede dar urticaria aguda. ¿Vale? Ahora, respecto a la fisiopatología, ya de la urticaria aguda, pues nuevamente, y de aquí en adelante, sobre todo para urticaria y para anafilaxia, tengamos muy en cuenta esta célula, que es el mastocito. ¿Vale? Entonces, recuérdenme, doctores, ¿qué mediadores preformados encontramos en el mastocito? Doctora Faridi Velázquez. Pues de los que recuerdo es histamina y triptasa, pero me falta uno. Histamina y triptasa. Ok. Doctora Yamel, ¿le quiere ayudar? También iba a decir histamina y triptasa. No me acuerdo tanto. Bueno, doctora Gabriela Rodríguez. ¿Ya me escucha? Ya, doctora, adelante. Ya. Los mediadores preformados son histamina, triptasa y quimasa. Histamina, triptasa y quimasa. Muy bien, gracias, doctora. Ahora, los medidores lipídicos de nuevo, ¿cuáles van a ser? ¿Y a partir de qué se generan? A ver, vamos, doctora Sandra Becerra. Son los leucotrienos y las prostaglandinas. Leucotrienos y prostaglandinas. Ok, ¿y a partir de qué se generan, doctora? ¿De qué cascada? ¿No? Bueno, No recuerdo. vamos a ver que le ayude a su compañera Yulisa Guadalupe. Sí, es de la cascada del ácido araquidónico, derivados pues de la fosfolipasa. Muy bien. Entonces, derivados de los lípidos de membrana, ahí va a actuar la fosfolipasa A2, va a definir los lípidos de membrana, va a activar la cascada del ácido araquidónico y vamos a tener como productos finales la producción de prostaglandinas, la producción de leucotrienos, ¿no? De tromboxanos, de sorbinas, de protectinas, por otros mediadores, ¿no? Bien, entonces,
pues todo esto lo va a generar el mastocito, ¿vale? Que va a ser nuestra célula más importante que vamos a tener en cuenta dentro de la urticaria, ¿vale? Otro medidor importante que vale la pena que lo tengan en cuenta es el factor activador de plaquetas, el PAF, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya que repasamos estos mediadores, tenemos dentro de los preformados, como histamina triptasa, que van a generar prurito, vasodilatación y edema, ¿vale? Incluso también van a presentar activación del complemento, ¿vale? Vamos a tener el PAF, el factor activador de plaquetas, que nos va a generar igual prurito, vasodilatación y edema. Sin embargo, se ha determinado que esta sustancia, este PAF, puede tener incluso hasta 100 veces mayor actividad o más potencia respecto a la generación de vasodilatación respecto a la histamina, ¿vale? Y este PAF también tiene un papel muy importante, sobre todo en angioedema y en anafilaxia. Bien. Doctor Adrián, ¿quiere comentar algo? Sí, había leído en una parte que este factor activador de plaquetas lo que hacía era que favorecía la liberación de serotonina y esa serotonina era la que favorecía a la urticaria crónica. Así es. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí, no, la verdad es que hay muchísimos caminos y esta serotonina, pues también recuerden que va a tener un papel importante en factores emocionales. Entonces, la verdad es que todo va de la mano en la urticaria aguda y sobre todo en la urticaria crónica, ¿vale? Y bueno, también tenemos leucotrienos, tenemos prostaglandina, que van a generar vasodilatación, edema, ¿vale? Tenemos citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que va a generar más inflamación, va a generar quimiotaxis para reclutar más células inflamatorias y en algunas ocasiones puede estar asociada a fiebre, ¿vale? Un dato no común, pero en el cual habrá que pensar el actor del factor de necrosis tumoral alfa o de los interferones incluso. Y hay algunos neuropéptidos como la sustancia P que nos van a generar vasodilatación, edema y dolor. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, dentro del mastocito, que va a ser el que se va a activar en esta enfermedad, tiene muchísimos medidores que nos van a generar datos inflamatorios cardinales, ¿vale? Ahora, aquí viene lo interesante. En la urticaria crónica, bueno, perdón, a lo mejor por si no quedó claro, en la urticaria aguda va a haber activación directa del mastocito, ¿vale? Y va a haber actuar directo de todas las sustancias preformadas o sintetizadas de nuevo, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder? Que en el momento que se retire el estímulo y que se dé un tratamiento para estabilizar todas las reacciones asociadas al actuar de estas sustancias, la enfermedad se delimita. Sin embargo, en la urticaria crónica, aquí ya hay muchísimas alteraciones que pueden justificar la activación de estas células cebadas, ¿vale? Hay teorías muy importantes respecto a la activación de esta célula. Sin embargo, vamos a enfocarnos en 5 diferentes tipos de estímulos que son los más comunes que nosotros podemos llegar a observar, ¿vale? Entonces vamos a tener que la célula cebada y basófilos, que también van a contener el receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E, se puede ver activada por múltiples ligandos. El más común, ¿no?, va a ser aquel que sea activada por receptores específicos, ¿no?, para la inmunoglobulina E. Y esto va a ser por un puenteo a través de un antígeno, ¿vale? Y esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Entonces vamos a tener, obviamente, nuestra célula se sensibilizó previamente con el primer contacto, con todo el proceso fisiopatológico que ya hemos revisado. Es una célula que ya tiene un anticuerpo IgE específico para el antígeno capturado, procesado y presentado, y en el momento de generar nuevamente el puenteo con el antígeno se va a activar, ¿vale? Entonces, un ejemplo común es la alergia a la proteína de la leche, ¿vale? Entonces, este es un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 que ya conocemos. Sin embargo, hay algunas otras sustancias que pueden activar estos receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina E,
como cuáles sustancias como las lectinas, que nos pueden dar este puenteo a través de una IgG, unida a su receptor de alta afinidad. ¿Y cuál sería un ejemplo bastante común? Las fresas. Entonces, y esto, pues vamos a hablar también de pseudoalérgenos. Hay muchos alimentos que pueden actuar como pseudoalérgenos y generan activación celular directa. O sea, el mastocito se va a activar directamente al contacto con esta sustancia, ¿no? Como la lectina. Y es una reacción que se ve muy común en el consumo de fresas, ¿no? Y hay pacientes que tal cual, ¿no? Llegan al consultorio, doctores, que yo soy alérgico a las fresas, ¿no? Porque las comí, me enronché todo el cuerpo y requerí medicamentos. Y le preguntamos, ¿y ya le ha sucedido previamente? No, pues la primera vez que me sucede. Y es un alimento que consumo frecuentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que sospechar que seguramente no es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, sino que consumió un pseudoalérgeno que le activó, ¿vale? Y eso es bastante común. Tenemos otros medios o mediadores para la activación celular. Sin embargo, estos van principalmente asociadas a factores autoinmunes. ¿Por qué? Porque hay diferentes enfermedades, principalmente las tiroideas, que van a producir autoanticuerpos IgG, ¿vale? Y estos autoanticuerpos IgG pueden unirse a los receptores, pueden unirse a la Ig y esta Ig unirse nuevamente a su receptor de alta afinidad o de baja afinidad y activar a la célula, ¿vale? Entonces, la realidad es que por esto justamente es bastante común que los pacientes con urticaria crónica tengan un fondo autoinmune, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque se pueden generar autoanticuerpos IgG para que se puedan unir a la Ig de forma directa, o autoanticuerpos IgG que se puedan unir directamente incluso al receptor de alta afinidad o de baja afinidad, ¿vale? Para que a final de cuentas puedan tener activación de la célula, la degranulación y el actuar de los diferentes mediadores preformados o sintetizados de nuevo, ¿vale? Entonces, la activación mediada por receptores para Ig es de las más comunes. Sin embargo, pues también tenemos otros receptores como anafilotoxinas, ¿vale? En los cuales se pueden encontrar, si ustedes recuerdan, la anatomía del mastocito puede tener receptores para estas anafilotoxinas, ya sea para C5A o C3A, y generar una activación directa mediada por complemento, ¿vale? Sobre todo en reacciones inflamatorias. También puede tener receptores para hormona corticotropa, ¿vale? Y esto puede generar una respuesta de activación sobre todo al estrés, ¿no? Y es aquí cuando los cambios emocionales nuevamente tienen factores importantes en esta enfermedad, ¿vale? Entonces, la activación mediada por receptores es importante. Dentro de estas, que son las más comunes, pues también encontramos que el mastocito pues, puede tener receptores para estrógenos, ¿no? Y pues regularmente se puede activar en las damas. Y hay incluso urticarias cíclicas, ¿no? Que ahí se pueden presentar previo al ciclo menstrual. Y pues bueno, es muy común, es muy clara la activación por este tipo de receptor, ¿vale? Esto es lo más común. Tenemos la de activación directa, ¿vale? En la cual pues no requieren ningún otro tipo de mediador. Y pues aquí vamos a encontrar principalmente las inducibles, ¿no? Las físicas, que pueden activar al mastocito por frío, por calor, por radiación, por presión, por vibración, por agua, por sudor, por irritantes y, como les había comentado, por pseudoalérgenos, ¿vale? Los pseudoalérgenos pueden simular una respuesta, tal cual lo indica su palabra, alérgica. Sin embargo, no van a requerir una exposición previa, o sea, no van a requerir algún mediador, sino esta misma sustancia puede actuar directamente sobre los receptores de los mastocitos y activarlos, ¿vale? Entonces, la verdad es que es algo bastante común que un paciente sea positivo o que presente las reacciones por pseudoalérgenos. Bien. Y entonces, si queremos revisar el cuadro clínico, pues vamos a encontrar que el paciente va a presentar las lesiones características, ¿no? Va a presentar lesiones de ronchas, abones o angioedema, si es que lo quieres presentar. Esas lesiones cutáneas van a ser altamente pruriginosas, van a desaparecer la digitopresión, pueden aparecer en cualquier parte de la piel, pero generalmente van a durar menos de 24 horas, ¿no? Como ya vemos
platicado previamente, van a ser migrantes, evanescentes, pruriginosas, eritematosas, con el centro palidecido, van a desaparecer la digitopresión, regularmente no duran más de 24 horas, lo general es que duran menos de 2 horas incluso, ¿no? De ahí la característica de evanescente. Y lo que les comentaba, no dejan máculas, no dejan ninguna lesión residual. Al examen físico, pues podemos verlas de múltiples tamaños, ovaladas, circulares, confluentes, que pueden abarcar casi 2/3 de la extremidad, como aquí en este caso de una paciente pediátrica. Sin embargo, si nosotros vemos una línea tal cual o que sigue un trayecto muy específico, pues habrá que sospechar de dermografismo asintomático, que es bastante común, hasta en un 30-40% de casos. Y como lo habíamos comentado, puede ser lesión acompañante con angioedema hasta en un 50%, puede ser urticaria sola hasta en un 40% o solamente angioedema, pero esto es solamente en un 10%. Y este angioedema, pues recordemos que es el edema que se puede presentar a nivel palpebral, labial, de manos, de pies o de genitales, ya sea labios mayores o en escroto. Bien. Y ese angioedema va a iniciar en minutos posterior al contacto con el desencadenante. Bien. Sin embargo, se puede desarrollar en las primeras 2 a 4 horas y generalmente resuelve en 24 a 48 horas. ¿Vale? Se puede asociar a urticaria, a prurito a broncoespasmo. Sin embargo, si también lo asociamos a hipotensión o alteraciones gastrointestinales, cuidado, doctores, esto nos tiene que prender el foquito de que muy seguramente nuestro paciente, sí tiene urticaria y angioedema, pero seguramente está presentándose como datos incipientes de un proceso de anafilaxia. ¿Vale? Entonces, siempre tengan eso en mente cuando ven a un paciente con urticaria y angioedema, pregunten, ¿no? ¿Tiene dificultad para respirar? Ausculten si tiene sibilancias o interroguen si tiene datos gastrointestinales, ¿no? Tomen la presión arterial, porque es muy común que llegue un paciente con urticaria y angioedema, ¿no? Importante, y, sí toma su tratamiento y pues ya, ¿no? Nunca le tomamos la presión al paciente, sale del consultorio, da 3 pasos y pierde el estado de alerta, ¿no? Es un paciente que ya cayó en un choque anafiláctico. ¿Por qué? Porque seguramente nuestro paciente, si le interrogáramos de sintomatología respiratoria o gastrointestinal, o si le tomáramos la tensión arterial, veríamos que tiene 2 órganos o más afectados, lo cual pues ya es un criterio para anafilaxia. ¿Vale? Entonces, siempre estén al pendiente, doctores, siempre tengan esa inquietud de preguntar más allá, no solamente de la piel, sobre todo cuando llegue pues algo en agudo. Y entonces tenemos que los desencadenantes más importantes de la urticaria aguda, pues bueno, de medicamentos, hablamos que sobre todo en los pediátricos, antibióticos beta-lactámicos, en adultos, AINES, ¿no? Principalmente, sobre todo los que son COX no selectivos, ¿vale? Los COX-1 principalmente. Ya respecto a los COX selectivos, como los COX-2, ya es muy raro que lleguen a presentar este tipo de manifestaciones. Opioides también son causa importante respecto a medicamentos. Y infecciones, sobre todo en los niños, las infecciones virales de vías respiratorias son una de las causas más importantes. Si nosotros quisiéramos sospechar una infección ya de curso más crónico, como alguna hepatitis o parasitosis, pues bueno, habrá que asociarlo principalmente a datos de urticaria crónica. Y de alimentos, pues solamente que se haya denotado que directamente el consumo en específico de algún alimento haya generado estas manifestaciones cutáneas en la primera hora o hasta 2 horas después del consumo de los mismos, ¿vale? Se ha delimitado que hasta 8 horas después del consumo de este alimento altamente sospechoso podría llegar a generar esta manifestación de urticaria aguda. Y en este caso, que el paciente haya identificado de forma directa el consumo de un alimento como el sospechoso, como el agravante, pues sí estaría indicada la realización de alguna prueba de diagnóstico, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es lo más común? El consumo de alimentos pseudoalérgenos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos alimentos pseudoalérgenos, por las características del alimento, pueden tener altas cantidades de histamina o pueden ser liberadores directos de histamina, ¿vale? Y justamente para ejercer su efecto no van a requerir interaccionar con algún otro receptor,
¿vale? Entonces, son muy particulares y la verdad es que son bastante comunes en nuestro medio. ¿Vale? Y factores emocionales. Bueno, los factores emocionales siempre van a ser una causa desencadenante en urticaria aguda y en urticaria crónica, ¿no? O sea, hay pacientes que van a tener un examen, ¿no?, el viernes o el lunes y se enronchan. 2 o 3 horas antes del examen tienen un episodio de urticaria aguda importante y esto es generado principalmente por alteraciones en los recambios, intercambios con serotonina y bueno, ya todo lo que hemos revisado previamente, ¿no? Entonces, se pueden activar de forma directa solo por factores emocionales. ¿Bien? Ahora, la urticaria crónica, pues hay muchos desencadenantes que podemos tomar en cuenta. Sin embargo, si hablamos de medicamentos, pues los AINES, ¿no? Pueden ser hasta en el 30% la causa más importante de generar urticaria crónica. Infecciones, sobre todo virales y bacterianas, de estas bacterianas hay ya mucha evidencia en México y en el mundo que el Helicobacter pylori es una de las causas importantes que puede estar generando esta activación cutánea. Y nuevamente es una manifestación cutánea de enfermedad sistémica, ¿vale? Infecciones ya más crónicas por helmintos o protozoos también podrían ser una causa importante. Factores psicosociales, ¿no?, como trastornos psiquiátricos adaptativos de síndromes de ansiedad o depresión, pueden ser una causa importantísima en estos pacientes con urticaria crónica, ¿vale? Y entonces, como parte del abordaje de la urticaria crónica, pues habrá que tener en cuenta qué estudios valdrá la pena solicitar, ¿no? Y sobre todo, dependiendo de la manifestación o las manifestaciones que pueda llegar a presentar nuestro paciente, ¿no? Si es un paciente que tiene urticaria crónica y que ha presentado fiebre, que no tenga algún foco aparente, pérdida de peso, debilidad, malestar general, o sea, que tenga datos sistémicos de enfermedad, pues bueno, habrá que solicitar reactantes de fase aguda, como una PCR, una BCG y una biometría hemática, ¿no? Simple y sencillamente para delimitar la función de la médula ósea. Recuerden que una causa autoinmune es bastante común en estos pacientes. Entonces, pues tendríamos que identificar algún reactante de fase aguda para ver si es positivo, pues hacer un abordaje más minucioso o referir con un médico especialista específico, ¿no?, con reumatólogos, o lo que ustedes gusten, para ver si no tiene algún fondo autoinmune este paciente. Si hablamos de alteraciones gastrointestinales, pues bueno, habrá que sospechar algún proceso infeccioso, ¿no? Habrá que pedir un coproparasituscópico. Lo ideal es que sean de 3 muestras, ¿vale? Y no solamente en el paciente pediátrico, sino también en el adulto. Bien. Habrá que determinar la presencia de esta bacteria, del Helicobacter pylori. Regularmente podemos solicitar un antígeno del Helicobacter pylori en heces, y si sale positivo, ¿qué es lo que denota? Pues que tiene una infección activa. El Helicobacter está secretando sus antígenos y estos van a través de la materia fecal y se pueden identificar. Se le da tratamiento de erradicación, ¿vale? Y a un mes posterior a finalizar el tratamiento de erradicación, tenemos que solicitar un control para ver que realmente hayamos erradicado la infección por esta bacteria. Normalmente con el esquema convencional. ¿Quién sabe el esquema convencional de tratamiento para el Helicobacter? A ver, doctor, ¿desea llevar un gastro? Un infecto, ¿lo ven? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien ya llevó infecto con el doctor de la Concha? ¿Doctora Daniela? Hola, doctor. Si mal no recuerdo, el tratamiento de erradicación es por 4 puntos. Uno de ellos es un inhibidor. Se utiliza metronidazol, amoxicilina y la claritromicina. Y hay como una segunda opción donde se hace un cambio de medicamento. O, bueno, creo que se añade el bismuto y se cambia a una tetraciclina, pero deben de ser 4 fármacos. Ok, muy bien. Y los cambios solamente en aquellos casos que sean resistentes al tratamiento, ¿no? Bueno, hay algunas pautas ahí de modificación de los esquemas o alguna reacción de hipersensibilidad a algún medicamento, bla, bla, bla. Pero sí, en general con 14 días de tratamiento podemos llegar a erradicar, ¿no?, la colonización por esta bacteria. Y generalmente también el paciente mejora respecto a la urticaria crónica.
Muy bien, gracias, doctora Dani. Ahora, si tenemos datos respiratorios, pues también habrá que solicitar una RX de tórax, algún cultivo o un ataque de senos paranasales. Sospechamos que nuestro paciente tenga algún dato de sinusitis o pansinusitis. Genito urinario, sí es conveniente solicitar un examen general de orina, pero con urocultivo, ¿sale? Siempre que soliciten, es una recomendación como amigo que tengo para ustedes, siempre que piden un examen general de orina, en medida de lo posible, soliciten un urocultivo, ¿sale? Porque en muchas ocasiones damos tratamientos antibióticos sin que realmente los lleguen a necesitar el paciente, ¿no? O damos tratamientos empíricos y pues bueno, nos sale una bacteria multiresistente. Entonces, siempre en medida de lo posible soliciten examen general de orina con urocultivo y pues la determinación del antibiograma, ¿no? Sobre todo para dar tratamientos dirigidos. Bien. Si tenemos pacientes, sobre todo como les comentaba, en la edad pediátrica, entre 5 y 8 años de edad, cuando las niñas empiezan a hacer limpieza anogenital por su propia cuenta, es muy común que se contaminen. Entonces habrá que solicitar, si tenemos características clínicas, un cultivo de exudado vulvar o cultivos vaginales si es que lo amerita. Si estamos nosotros sospechando de alguna enfermedad atópica, ¿vale? Como alguna enfermedad respiratoria o cutánea, pues bueno, aquí habrá que valorarlo, ¿no? Porque sí puede ser una comorbilidad que el paciente con urticaria crónica presente rinitis alérgica o asma alérgica o dermatitis atópica, ¿vale? Sin embargo, bueno, habrá que hacer interrogatorios muy específicos y dirigidos, ¿no? Para ver si nuestro paciente con urticaria también tiene manifestaciones respiratorias, ¿no? Que es en esos casos donde más les puede ayudar la inmunoterapia específica. Si también el paciente determinó que identificó algún agente causal alimentario, pues habrá que sospecharlo y habrá que evidenciar si realmente tiene un proceso inmunológico respecto a este alimento o solamente fue un pseudoalérgeno. Alteraciones hormonales, principalmente una patología tiroidea, entonces habrá que sospechar anticuerpos antitiroideos y un perfil tiroideo, ¿no? Estar niveles de T3, T4, hormona estimulante de la tiroides y autoanticuerpos. ¿Vale? ¿Cuáles son los autoanticuerpos tiroideos, doctores? ¿No han llevado endocrino? Bueno, yo creo que no. Los autoanticuerpos antitiroideos, que... A ver, doctora Yamel. Sí, me lo TPO, antiperoxidasa, la antiglobulina y, bueno, el receptor de... Ok. Son de los más frecuentemente reportados. ¿No? Muy bien, doctora Yamil. Antitiroperoxidasa, antitiroglobulina y antirreceptor, ¿vale? Entonces habrá que hacer la determinación de estos autoanticuerpos, ¿vale? Generalmente llegan a salir positivos, ¿no? Incluso, y pues es un dato, pues, amerita la interconsulta o el envío con endocrinología para su tratamiento y la intervención, ¿vale? Incluso hemos tenido pacientes que tienen lo más que he visto de antitiroglobulina, que lo vi aquí en el hospital universitario, fue una paciente con 34,000 de tiroglobulina y pues también clínicamente con muchísimas manifestaciones. Entonces, bueno, nuevamente el simple interrogatorio y la exploración nos pueden aportar muchísima información respecto a estas alteraciones. Y cuando no encontramos ninguna otra alteración, pues bueno, ya hay pruebas más específicas que regularmente son dominio de nosotros como alergólogos, como la prueba de serotólogo, en la cual pues también hacemos la inoculación del suero del propio paciente y pues vemos si se genera una reacción positiva, o sea que tengamos la reacción de una pápula a la aplicación de este suero, pues ¿qué significa? Que en efecto está generando autoanticuerpos, ¿no? Porque su paciente está reaccionando contra su propio suero. Entonces, pues habrá que investigar más a fondo respecto a procesos autoinmunes.
Y ya tenemos pruebas de degranulación de basófilos, de activación de linfocitos, ¿no? Ya pruebas un poco más específicas dependiendo a qué estemos sospechando nosotros respecto a medicamentos o alimentos. Bien. Entonces, perdón, antes de avanzar, si se dan cuenta, en los pacientes con urticaria crónica hay que solicitar una variedad increíble de estudios, ¿no? De ahí la necesidad de clasificarlo de menos de 6 semanas o más de 6 semanas. Regularmente los pacientes con urticaria aguda, pues no les llegamos a solicitar algún otro estudio, ¿no? Más que si sospechamos algún proceso infeccioso de vías urinarias, podríamos llegar a solicitarlo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se hace en la urticaria aguda? Se maneja, ¿no? Se trata el episodio de urticaria aguda. Si identificamos algún desencadenante infeccioso, pues obviamente también el desencadenante infeccioso, para que no esté tendiente a la cronicidad este episodio de urticaria aguda. Y en la urticaria crónica, que ya pasaron más de 6 semanas, pues habrá que determinar, de acuerdo al interrogatorio, qué requerimos nosotros de abordaje de paraclínicos o de imagen o de pruebas de laboratorio para identificar alguna causa. Bien. Y entonces, como les comentaba, el Helicobacter pylori es una causa importante en nuestro medio. O sea, se han hecho muchos estudios aquí en el estado, incluso nosotros aquí en el hospital universitario en algún momento, no me toca a mí, pero está reportado, está publicado, que realizaron una determinación de Helicobacter pylori en personal becario del hospital y salió positivo. Y estos pacientes también referían sintomatología cutánea. Entonces, ahí la relación directa de la infección por el Helicobacter pylori en pacientes con urticaria crónica, ¿no? Incluso la misma guía mexicana del tratamiento y diagnóstico de urticaria también lo menciona, ¿no? Que habrá que solicitar abordaje para el Helicobacter pylori como parte de los procesos infecciosos más comúnmente asociados. Enfermedad tiroidea, pues habrá que determinar autoanticuerpos, ¿vale? Lo más común es que se presente por tiroides de Hashimoto. Y la producción de autoanticuerpos, que principalmente son IgG. Recuerden que estos autoanticuerpos IgG pueden activar a través del receptor de alta afinidad para la Ig a la célula cebada, ¿no? Mastocito, y pues generar toda la activación, la degranulación y el actuar de los mediadores preformados y lipídicos de nuevo, ¿vale? Que es lo más prevalente que tengamos anticuerpos antitiroperoxidasa, tiroidea, que antitiroglobulina, ¿no? Se ha determinado que están en un 45 y 50%, son más prevalentes las antitiroperoxidasas que la antitiroglobulina. ¿Qué es lo que se notó? Que en esos pacientes que presentan la patología tiroidea autoinmune, que son manejados con levotiroxina, mejoran sorprendentemente también de la piel. ¿Por qué? Porque se estabiliza la alteración hormonal y autoinmune de la producción de autoanticuerpos, y generalmente esto disminuye la producción de autoanticuerpos IgG y disminuye la activación celular. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos pacientes cuyas lesiones no son tan características, ¿no? Son lesiones que duran más de 24 horas, que no remiten de forma espontánea, que no son evanescentes y que cuando remite la lesión deja mácula, ¿no? Deja una lesión residual, ¿vale? Y que estas lesiones, las lesiones activas, no van a ser pruriginosas, sino al contrario, son más dolorosas, ¿no? Entonces, decimos, caray, pues no es característico, ¿no? Lo característico es que la urticaria, pues en lesiones evanescentes, confluentes, pruriginosas, ¿vale? Que sean migratorias y que cuando se aparecen, pues no dejan marca, y el paciente tiene afección, pues localizada, ¿no? Literal, a la piel. Sin embargo, cuando tenemos lesiones que duran más de 24 horas, dejan lesiones residuales, no son pruriginosas, más bien son dolorosas. Y aparte de eso, tenemos alguna sintomatología sistémica agregada, pues cuidado. Cuidado porque podríamos estar ante un episodio de urticaria vasculitis y que nuestro paciente no tenga como tal un fondo inmunológico mediado por el mastocito, ¿no? Sino por otras células como los eosinófilos, como neutrófilos, que están generando daño en las paredes vasculares y pues lo están manifestando en la piel. Entonces, bueno, si tienen esta característica de estos pacientes, cuidado. Envíenlos ahí sí directamente con el dermatólogo, envíenlos con el reumatólogo, porque seguramente tiene un fondo sistémico de importancia, ¿vale? Principalmente autoinmune,
y no por la producción de autoanticuerpos tiroideos, sino por la producción de autoanticuerpos dirigidos contra las paredes de los vasos, que pueden ser de mucha importancia y generar comorbilidad importante, sobre todo a nivel renal. Y habrá que tomar en cuenta los diferenciales, ¿no?, de la urticaria crónica, que realmente son muchísimos, ¿no? Justamente pues la urticaria crónica debe ser valorada, manejada por el médico especialista, ¿vale? Porque tenemos que hacer el abordaje clínico de todo lo que ya revisamos, ¿no? Y en algunos casos hacer el abordaje extensivo para el diagnóstico diferencial, ¿no? Que podemos tener pacientes con mastocitosis cutánea maculopapular, ¿no?, que se están activando de forma constante, que no remiten, que no responden bien al tratamiento convencional. Podemos tener urticaria vasculitis, ¿vale? Podemos tener angioedema hereditario, síndromes antiinflamatorios, ¿vale? Y síndromes ya muy específicos, ¿no? Incluso hay algo que se llama lupus monogénico, que su característica principal o inicial es la urticaria, ¿vale? Entonces, bueno, esto que nos deja de enseñanza, que los pacientes con urticaria crónica son pacientes que se pueden complicar de una forma importante, ¿vale? Y que no son fáciles de controlar, ¿eh? La verdad es que estos pacientes con urticaria crónica regularmente sí cuesta un poco de trabajo controlar y requerimos dosis elevadas de medicamentos para el control. ¿Bien? Y hablando del tratamiento, justamente, pues vamos a revisar qué es lo que se propone como algoritmo de tratamiento respecto a la urticaria aguda, ¿vale? Entonces tenemos un cuadro leve, ¿vale?, de corta evolución. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Un antihistamínico H1 de segunda generación no sedante dosis habitual, ¿vale? Entonces digan a doctores cuál es la dosis habitual de la levocetiricina. En el adulto, no nos metemos en problemas, digamos en el adulto, ¿cuál es la dosis habitual de la levocetiricina? $5 miligramos. Perfecto. Muy bien, doctor Aldo, 5 miligramos al día. Perfecto. Y entonces, doctor Aldo, le llega a usted un paciente, ¿no?, que comenta que hace 2 horas comió camarones, un paciente adulto comió camarones y después empezó con urticaria, ¿no?, con lesiones, con ronchas, con abones, principalmente en abdomen, en espalda, en miembros torácicos, pélvicos, ¿no?, altamente pruriginosos, que desaparecen de forma espontánea. Y llega con usted a consulta y le indica levocetiricina, 5 miligramos al día, ¿no?, una tableta cada 24 horas. Y lo cita en 24 horas, ¿no? Le dice, venga conmigo nuevamente mañana para que la valoremos cómo siguió. Y al siguiente día llega con usted y le refiere al paciente que no mejora, ¿vale?, que todavía persiste con las lesiones y que son pues, altamente pruriginosas y que incluso no puedo ni dormir bien, ¿vale? Entonces, si no tiene mejoría en 24 horas, ¿vale?, ¿qué podemos hacer? Podemos duplicar la dosis del antihistamínico de segunda generación no sedante. Entonces, ¿cuánto le indicaría a usted, doctor Aldo? Serían 10 miligramos al día. Bueno, 2 tomas o 2 tabletas para hacerlo más práctico al día. Perfecto, ¿no? Y entonces llega con usted y le dice que no mejoró y que entonces usted le va a indicar una tableta de levocetiricina cada 12 horas, ¿sale? Porque ya ahí completaríamos la dosis doble y pues mejoraríamos la vida media de estas tabletas, ¿no? Y entonces, si después de 24 horas su paciente no mejora, ¿vale?, entonces ya lleva 2 días, ¿no?, de evolución. Si su paciente no mejora después de 24 horas a una dosis doble, ¿qué podemos hacer? Llevar hasta una dosis cuádruple de antihistamínicos H1 de segunda generación y podemos ocupar un ciclo corto de esteroide por vía oral, ¿sale?, de 5 a 7 días. ¿Sale, doctor? Y entonces, doctor Aldo, ¿qué le indicaría? Bueno, aquí de acuerdo al algoritmo podríamos incrementar hasta 4 veces más el antihistamínico, o sea que podría ser 2 tabletas cada 12 horas para completar un esquema de 20 miligramos al día, o la opción B es completar con un ciclo corto de esteroides entre 5 y 7 días por vía oral. Aquí podemos poner prednisona, por ejemplo, metforten, en tabletas de 5 miligramos. Ok,
meticorten en tabletas de 5 miligramos. Y su paciente pesa 60 kilos. ¿Cuánto le va a indicar usted de prednisona? Pues, ¿Cuál es la dosis que se indica de el esteroide? ¿Recuerda que les había comentado? sí, de 0.5 a 2 miligramos. Perfecto. Entonces, digamos que le va a usar usted a la dosis pues, más baja que podría tener efectos clínicos, ¿no? 0.5 miligramos kilo. ¿Cuánto le correspondería a su paciente de 60 kilos? 30 miligramos. Perfecto, 30 miligramos. Entonces, ¿cuál sería su indicación para este paciente? Bueno, en total ya sería dosis de histamínico, serían 2 tabletas cada 12 horas. Y ya como ciclo corto de esteroides, administrar prednisona a 30 miligramos día. ¿Y 30 miligramos día cuántas tabletas son, doctor? ¿Qué presentaciones tenemos de prednisona? Tenemos en este caso tabletas, meticorten es una marca comercial, y hay de 5, 20 y de 50 miligramos. Ok, 5, 20 y 50. ¿Y entonces cuál va a ocupar usted? Pues por las condiciones, convendría las tabletas 20 miligramos, pero pues igual no llegaría hasta los 30. Ok, pero podría ocupar una tableta y media. Ajá. No, ya 30 miligramos. ¿Sí, doctor? Sí. ¿Cómo ve? ¿Y en qué horario se tiene que tomar el esteroide? ¿Se lo va a tomar en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Qué hora se lo va a tomar? En la noche. Ok, bueno. No, en la noche no. ¿Sale? ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero? Doctora Daniela. Bueno, espero no estar mal, pero es recomendable tranquila. dar los esteroides en la mañana por como el ritmo circadiano que tienen de la liberación natural del cuerpo, entonces en la mañana es más benéfico, pues como tratamiento sustituto al menos en este periodo corto y ya después cuando se suspende tiene menos efectos. Así es, muy bien, doctora, perfecto. Muy bien. Entonces, habrá que preferir si pues tal cual, el turno de la mañana, para indicar los esteroides, para favorecer el ciclo circadiano, ¿no? Para que no tengamos nuevamente este feedback positivo en horarios que no son del ciclo y pues dañemos aún más el ciclo circadiano, ¿vale? El ciclo pulsátil de producción de esteroides. Entonces, muy bien, doctor Aldo, perfecto, le indicaría a usted 2 tabletas de levocetiricina cada 12 horas, ¿vale? Y le indicaría una tableta y media de meticorten de 20 miligramos, perdón, en las mañanas, de preferencia antes de las 8 de la mañana, ¿vale? Por 5 a 7 días, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede si tienen un paciente con urticaria aguda y angedema? ¿Sale? Entonces, con estos pacientes podemos irnos directamente a una dosis doble o incluso cuádruple de antihistamínico más un ciclo corto de esteroide. ¿Vale? Directo, no vamos a esperar a una dosis habitual, ¿no? Regularmente con estos pacientes con angedema, recuerden que tienen un riesgo pues, elevado de generar complicaciones sistémicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues atacar de forma un poco más agresiva desde el inicio con un antihistamínico de segunda generación. Lo ideal sería iniciar con una dosis doble, pero si no funciona con una dosis cuádruple, se puede realizar y 5 a 7 días con un esteroide sistémico por un ciclo corto, ¿vale? Y una vez que se haya mejorado, entonces la paciente que llegó con el doctor Aldo le indicó el tratamiento y lo cita en 24 horas y le dice, doctor, ya no me salió ni una roncha, ya me siento bien, pude dormir, ya no tuve nuevamente expresión de la cutánea. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ya una vez que se controló, digamos, a dosis doble o dosis cuádruple, ¿vale? Tenemos que continuar con el antihistamínico por al menos 3 a 4 semanas, ¿vale? No 3 a 4 días, no 7 días, no es antibiótico, ¿vale? Tenemos que continuarlo al menos por 3 a 4 semanas. Ustedes me van a preguntar, ¿y cuánto entonces, doctor? ¿3 o 4? Idealmente 4 semanas, doctores.
¿vale? 4 semanas y regularmente con esto, 4 semanas será suficiente, ¿vale? Con esto habremos controlado, estabilizado las membranas de los mastocitos, ya no se va a generar la activación de forma continua, ¿vale? Seguramente también durante este tiempo, si encontramos el desencadenante o si un proceso infeccioso fue el desencadenante y ya le dimos el tratamiento y erradicamos la infección, pues ya no va a tener nuevamente el estímulo, que se espera que en 4 semanas remita completamente la urticaria aguda e incluso den de alta a su paciente, ¿vale? Esto aquí que explica de la dosis de adrenalina, solamente en aquellos pacientes que presenten datos de anafilaxia. Pues lo veremos ahorita en el siguiente tema. Ahora, la urticaria crónica, aquí pues, se parece mucho al algoritmo de tratamiento, sin embargo, pues ya es por más tiempo, ¿no? Entonces, igual tenemos como primera línea que podemos ocupar un antihistamínico no sedante de segunda generación a una dosis habitual, ¿no? Entonces, le indicamos este antihistamínico y lo revaloramos en 2 semanas. ¿Sale? Entonces, díganme cuál es la dosis habitual de la bilastina en el adulto. Levante su manita. Ok, vamos. Dame la oportunidad a la doctora Rosana Hernández. Sí, doctor. ¿Cuál es la dosis habitual de la bilastina? 20 miligramos. 20 miligramos. Muy bien, entonces, doctora Rosana, llega con usted una paciente que ha presentado ronchas, abones, en los últimos 3 meses de forma continua, con lesiones pruriginosas, evanescentes, confluentes, que no le dejan marca cuando se quitan y que no ha identificado algún desencadenante en específico. Entonces, usted, aparte de ir pensando en el abordaje diagnóstico de las características clínicas, le indica un antihistamínico H1 de segunda generación no sedante de lo habitual y le manda bilastina, ¿vale? 20 miligramos al día, ¿no? Una tableta al día. Y le cita en 2 semanas, ¿vale? En 2 semanas llega con usted la paciente y le refiere que ha persistido con la aparición de abones, que a lo mejor si le aparecían 10 en un día, ahora le aparecen 8, pero pues le siguen apareciendo, ¿vale? Y entonces usted decide duplicar la dosis. ¿Sale? ¿Cuánto le mandaría de bilastina? 20. ¿Perdón? La misma dosis, solo que cada 2 días. 12, o sea, 40 miligramos al día. ¿Vale? Muy bien, doctora. Y la cita, como está valorando nuevamente el incremento de la dosis, ¿no? La cita en 1 semana, ¿no? O en 2 semanas, digamos, ¿no? La podemos citar entre 1 y 4 semanas. La cita en 2 semanas nuevamente y le comenta que pues sí han ido disminuyendo, ¿no? Si le aparecen 8 en un día, bueno, le aparecen 6, pero le siguen apareciendo. Entonces, usted puede incrementar la dosis hasta una dosis cuádruple, ¿vale? ¿Cuánto le mandaría de bilastina al día? Pues, como que 80 miligramos. ¿Vale? Entonces le mandaría 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la noche, preferentemente, y la cita otra vez en 2 semanas. ¿Vale? Y en 2 semanas llega con usted y dice que pues ya mejoró muchísimo, que ya no le han aparecido prácticamente lesiones, solamente que nota que cuando consume ibuprofeno, sí le pueden llegar a aparecer un poco más. Entonces, justamente ahí usted identifica que hay relación con el consumo de AINES. Y recuerden que en el adulto los AINES son una causa importante, ¿no? O sea, de medicamentos de urticaria crónica. Y entonces, usted va a indicar un medicamento que nos puede controlar un poco más el estímulo de esta vía del ácido araquidónico, ¿no? Y usted le puede indicar un antileucotrieno, ¿sí? Que se ha visto que puede llegar a tener un efecto importante en aquellos pacientes que tengan urticaria crónica con exacerbante, principalmente asociado con los ANs,
Entonces usted le indica la dosis cuádruple y el antileucotrieno, ¿vale? Y la cita en 2 semanas. Y en 2 semanas llega nuevamente con usted la paciente y le dice que doctora, ahora sí no he tenido nada de ronchas, no me han aparecido nada de ronchas, y entonces ya está controlada, ¿sí, doctora Rosana? Y a partir de este momento, ya que se logró mantener el control, ¿sale? Tenemos que continuar con esta dosis ya sea doble o cuádruple, ¿sí? Ya sea que le hayamos dejado antileucotrino o no, pero la combinación o la dosis de antihistamínico que haya sido controladora, la debemos de continuar por 2 a 3 meses, ¿sale? Entonces llega con usted, está controlada, entonces en 3 la cita nuevamente en 2 a 3 meses y le interroga cómo ha estado, ¿no? Pues bien, no ha tenido manifestaciones, Si estaba controlada con una dosis cuádruple, entonces podemos bajar a una dosis doble. Una dosis doble, la cita otra vez en 2 o 3 meses. La cita en 2 meses, le pregunto nuevamente cómo ha estado, las características, si es muy pruriginosa, si le altera el sueño, ha identificado algún desencadenante, le comenta que ha estado bien, que ha seguido controlada. Podemos irnos de una dosis doble a una dosis habitual. ¿Vale? Vamos en regresión. Dosis habitual, 2 meses nuevamente, y la cita. La consulta nuevamente y les refiere que persiste en control. Entonces, a partir de este momento se puede llegar a suspender la dosis de mantenimiento del antihistamínico y solamente se indica por razón necesaria. ¿Vale? Si ha estado controlada y en algún momento tuvo un brote de forma esporádica, regularmente asociada a manifestaciones emocionales, puede ese día tomarse un antihistamínico y le va a ayudar. ¿Vale? Entonces, este sería el algoritmo de tratamiento que ustedes pueden seguir. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede en aquellos pacientes que no se controlan ni con dosis cuádruple de antihistamínico, ni con antileucotrinos, ni con ciclos cortos esteroides, ¿vale? que lleguen a ocuparlos principalmente durante las exacerbaciones? Estos pacientes pues ya requerirían tratamiento de tercera línea, hablando del algoritmo de la guía mexicana, en el cual pues se determina que pues, definitivamente debe ser manejo por especialista y se puede indicar un inmunosupresor como ciclosporina, que es lo que más se ha estudiado. Se puede ocupar algunas otras alternativas como metotrexato, tacrolimus, micofenolato de mofetilo, colchicina, dapsona, incluso gamma-globulina. Hay muchas otras opciones que, bueno, realmente no han sido tan efectivas. O anticuerpos monoclonales, como el omalizumab, que va dirigido principalmente a la interacción con la inmunoglobulina E. Bien, y pues también podremos ocupar ciclos cortos de esteroides en aquellos pacientes que lleguen con exacerbaciones. ¿Sale? Entonces, este como tal sería el algoritmo de tratamiento y esas serían las vías de tratamiento en los pacientes con urticaria. Bien, ahora, ciertamente hay medicamentos que se ha probado su eficacia y seguridad a una dosis cuádruple, ¿sale? No son todos, no todos los medicamentos podemos elevarlo a 4 veces la dosis. Hay unos muy específicos, ¿vale? Como son la bilestina, la desloratadina, levocetiricina y la rupatadina. Y hay otros medicamentos que también se han mostrado mucho más seguros y a lo mejor con un patrón menor de efectividad respecto a los que acabamos de mencionar. Esos son la evastina y la fexofenadina, ¿vale? Entonces, ¿podemos ocupar una dosis cuádruple de loratadina? No. ¿Podemos ocupar una dosis cuádruple de hidroxicina? Tampoco, ¿vale? Cuidado, son fármacos muy específicos los que sí podemos elevar la dosis hasta 4 veces la habitual y que pueden aún contar con un muy buen perfil de seguridad y que van a ser altamente eficaces, ¿vale? Ya opciones de tercera línea, como el omalizumab, que recuerden que es un anticuerpo monoclonal humanizado. ¿Qué significa esto? Que el 95% de su molécula va a ser de origen humano y solamente un 5% de origen urino. Entonces tiene una tasa muy baja de reacciones adversas. Puede ser un anticuerpo IgG1 kappa y que se va a unir a la IgE, ¿vale? Con esto va a impedir que esta IgE se pueda adherir al receptor de alta afinidad y generar la activación. Bien. ¿En qué nos va a ayudar? En el control, ¿vale? En el control de la enfermedad, no la va a curar. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha observado? Que después de la remisión del tratamiento con omalizumab,
los pacientes persisten con mejora, ¿vale? Y recuerden que para urticaria crónica espontánea está autorizada para pacientes a partir de los 12 años de edad y tenemos dosis que pueden aplicar desde 150 miligramos subcutáneo cada 4 semanas. Sin embargo, se ha visto que la dosis que ha resultado más efectiva para el control es de 300 miligramos subcutáneos cada 4 semanas. Es una dosis convencional estándar. No vamos a requerir el peso del paciente o niveles de IG total para determinar la dosis. Sin embargo, ha habido algunos estudios recientes, prácticamente de marzo o abril de este año, en los cuales han determinado que será conveniente hasta cierto punto solicitar niveles de IG total, no para dosificar el omalizumab, sino para ver aquel paciente que realmente va a tener una muy buena respuesta al tratamiento con omalizumab, ¿no? Y son aquellos pacientes que tienen una IG total elevada, ¿no? Esto denota que la enfermedad está activa y que si nosotros ocupamos omalizumab, pues realmente va a responder adecuadamente el paciente, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, no es un estudio que se pide también de rutina. Y los pseudoalérgenos, recuerden que como ya les he contado, son sustancias que vamos a encontrar en los alimentos y que pueden ser generadores de reacciones de hipersensibilidad, sin embargo, sin ningún mecanismo mediado por IG, ¿vale? No va a tener tal cual una hipersensibilidad tipo 1. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que estos pacientes con el consumo de pseudoalérgenos, al eliminar estos productos de la dieta, también pueden aportar en la mejoría, ¿no? Y en el control de estos pacientes, ¿vale? No se da como primera opción, o sea, no es de que llegue el paciente, le indicamos el antihistamínico a dosis habitual y la dieta de pseudoalérgenos. Regularmente es a partir de la segunda línea, a partir de que no mejora el paciente con la dosis convencional de antihistamínico, pues habrá que extender, ¿no? la restricción del consumo de pseudoalérgenos. Y si ustedes se dan cuenta, es una lista increíble, ¿no? Dulces, chicles, chocolates, cacahuates, nueces, embutidos, enlatados, colorantes, ¿no? Todo esto lo veremos próximamente en la clase de alergia alimentaria, que estos pseudoalérgenos están en todos lados, ¿vale? Y regularmente tenemos que solicitar al paciente que no los consuma, ¿no? Porque se puede estar activando frecuentemente únicamente el consumo de los mismos. Y ya para terminar, la inmunoterapia en pacientes con urticaria regularmente no se ocupa de forma rutinaria. ¿En qué pacientes sí se puede llegar a ocupar y que se puede ver un efecto importante? En aquellos pacientes que tengan alguna comorbilidad respiratoria, o sea, que tengan urticaria y rinitis, urticaria y asma, o urticaria y dermatitis atópica, ¿no? Por sensibilizantes como ácaros. En estos pacientes que se demuestra una sensibilización asociada a una comorbilidad alérgica, es en los que ha tenido mejor expresión y mejor control de la enfermedad, ¿vale? Pero si es una urticaria crónica espontánea única, sin ninguna sensibilización asociada a enfermedad respiratoria o cutánea, entonces no vale la pena iniciar tratamiento porque no va a ser importante, no sería una causa importante de morbilidad. Y eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan? Yo, doctor. Doctor, ¿me escucha bien? A ver si gusta levanta su manita. Doctora Gabriela. Doctora Gabriela Rodríguez. Sí, perdón, es que estaba tratando de prender el micro. Así como, bueno, mi pregunta es, entonces para el tratamiento crónico sería como lo más recomendable empezar, o bueno, iniciar el tratamiento con los medicamentos con los que sabemos que podemos llegar a llevar a 4 la dosis. Pues sí, idealmente, doctora, porque digo, le podemos dar el beneficio de la duda al paciente e iniciar con una loratadina dosis habitual, que es de segunda generación, no sedante, pero no lo podemos duplicar.
Entonces, en el momento en que llegue nuestro paciente y nos diga que no se controló y queramos duplicar la dosis, pues vamos a tener que cambiar, ¿no? Entonces, pues idealmente sí deberíamos ocupar aquellos que tengan mejores perfiles de eficacia y seguridad. Gracias, doctor. A usted. Doctora Sandra, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor, que si por favor me podría repetir cuáles eran los fármacos seguros para ocupar en dosis cuádruple. Claro. Recuerde que no todos los medicamentos se pueden ocupar, pero los que se han visto más eficaces y seguros son la levocetiricina, la bilestina, desloratadina, fexafenadina, evastina y rupatadina. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra duda que tengan? Doctora Daniela. Doc, solo para confirmar, es que me quedó una pequeña duda en el algoritmo de la urticaria aguda. Cuando pasaron las 48 horas y no hay mejoría, en el algoritmo mencionaba que teníamos la alternativa A o B, o sea, ya sea los antihistamínicos o el ciclo corto de esteroides, solo que en el ejemplo que hicimos indicaron los dos. ¿Usted nos recomienda que demos ambos medicamentos o iniciamos con la dosis cuádruple de los antihistamínicos y después valoramos? Pues lo ideal será pues ya la combinación de A y B, ¿vale? Digo, para fines académicos es lo que los marca el algoritmo, ¿no? Sin embargo, en la vida real a los pacientes les va muy bien cuando ocupamos el ciclo corto de esteroides, ¿vale? Y tengamos en cuenta que no sé si alguien de ustedes en algún momento haya tenido un episodio de urticaria, pero son episodios realmente desesperantes, ¿no? O sea, el paciente lo que quiere es mejorar ya, ¿no? Y justamente para esto, pues sí será conveniente si damos una dosis doble de antihistamínico, pero si damos una dosis cuádruple de antihistamínico, pues también acompañarla de un ciclo corto de esteroides. Sale a ocupar las dos opciones de forma acompañante, una con otra y B. Ok, perfecto. Gracias, doctor. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Bueno, pues entonces con esto terminamos el tema de urticaria y angioedema. Entonces son 5 para las 4.